Seguimos con la información aquí en ATV Más Noticias y nuevamente nos vamos hasta el Congreso de la República con imágenes del canal precisamente del Congreso. Viene declarando ya la ministra de Salud, Midori de Javich, así que vamos a escucharlo. De febrero de 1999 con una vigencia indefinida. También tenemos el convenio complementario a este convenio básico de cooperación técnica que se suscribió el 22 de enero del 2013 y finalmente el memorándum de entendimiento que es el que estamos discutiendo hoy, que fue suscrito el 17 de febrero de 2014 entre el Ministerio de Salud y la República del Perú, de la República del Perú y el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Quiero en ese sentido señalar que de lo que estamos hablando es de un marco legal que viene hace varias décadas, en el cual se ha ido perfeccionando y precisando ya convenios de intercambio de diferente naturaleza entre los sectores. Con relación a la pregunta específica, puedo decir que el 28 de marzo del presente año arribaron al Perú 42 cooperantes cubanos, dentro de los cuales hay médicos, enfermeras, técnicos, estadísticos y ingenieros electromédicos, en el marco del memorándum de entendimiento antes mencionado, suscrito entre el Perú y Cuba, los ministerios de salud respectivos, en febrero del presente año. Este convenio prevé hasta un total de 48 cooperantes, no más de 48 cooperantes. Estos cooperantes prestarán asistencia técnica en las siguientes áreas del Ministerio de Salud: en la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, se han asignado 26 profesionales para asesorar en el programa de formación en salud familiar y comunitaria dirigido a los profesionales de salud y de los gobiernos regionales. Por otro lado, a la Dirección General de Salud de las Personas, 7 profesionales que estarán colaborando con el Ministerio de Salud para el diseño de la implantación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria en coordinación con los gobiernos regionales en el marco de la reforma del sector salud. Y finalmente, también brindar asistencia técnica para la revisión y ajuste de las normas y guías clínicas compatibles con estas dos reformas que son esenciales, la de las redes integradas y la introducción de salud familiar y comunitaria, tal como está especificado en los respectivos decretos legislativos correspondientes aprobados en diciembre del año pasado. Por otro lado, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud tiene la colaboración de 15 profesionales para apoyar el proceso de planificación y fortalecimiento de los servicios de mayor complejidad, incluyendo las atenciones de urgencias y emergencias. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Explique cuáles han sido los criterios que su institución ha determinado para la contratación de los médicos cubanos, considerando que estos tienen una formación profesional de solo 5 años, mientras que en nuestro país la formación académica de un médico supera los 7 años y para obtener una especialización requiere de 2 a 3 años más. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que el Ministerio de Salud no ha contratado médicos cubanos en el marco de este memorándum de entendimiento. Son cooperantes cubanos, entre ellos 30 médicos que vienen en representación del Ministerio de Salud de su país para dar asistencia técnica, en especial en 2 medidas que están dirigidas a enfatizar el trabajo de atención primaria de la salud, que es una de las estrategias más importantes de la reforma de salud y que viene siendo impulsada por la Organización Mundial de la Salud desde el pronunciamiento de Alma Ata, conocido justamente como atención primaria de la salud, salud para todos. En primer lugar, mediante el desarrollo de un programa de formación en medicina familiar y comunitaria dirigido a profesionales del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales para desarrollar y fortalecer sus capacidades en el trabajo de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención integral. Aquí, como se ha explicado,
varias veces a la representación nacional, uno de los cambios más importantes en el funcionamiento del sistema debe ser efectivamente reforzar la salud familiar y comunitaria, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y por lo tanto disminuir la morbilidad en la población peruana. En segundo lugar, la implantación y funcionamiento, vinculado a lo anterior, de redes integradas de atención primaria de la salud para poner en contacto con el sistema de salud a la población cuando aún está sana y poner a su alcance de la población toda la oferta pública existente en un territorio. Bien, es parte de la presentación de la ministra de Salud, Midori Dijavich, ante el Pleno del Congreso. Hasta aquí llegamos nosotros y le damos el pase de inmediato a nuestra compañera Pilar Higachi, que seguirá con todas las incidencias de la interpelación, tanto a la ministra de Salud como también a la ministra de Trabajo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Adelante. Claro que sí, gracias, Lucho. Muy buenos días a ti también, y en realidad vamos a estar muy atentos durante toda esta jornada informativa lo que viene ocurriendo entonces en el Congreso de la República. La sesión empezó como estaba previsto, ¿no es así? Así es, cerca de las 9:30 de la mañana hicieron su llegada ambas ministras, su ingreso, al Pleno del Parlamento, y ya se inició hace instantes, como hemos visto, la presentación primero de la ministra de Salud, Midori Dijavich, y luego tendrá su aparición seguramente la ministra de Trabajo, Ana Jara, y obviamente ya todas las incidencias las estaremos viendo contigo. Y luego a las 4 de la tarde el ministro del Interior, Walter Albán. La atención también estará centrada ahí en esta jornada de ATV+. Gracias, Lucho, y nosotros vamos a continuar con la información desde el Congreso de la República, con la presentación entonces de la ministra de Salud, Midori Dijavich, con Igor Malca, quien se encuentra en el lugar. Igor, muy buenos días. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Pregunta 3, responde primero Midori Dijavich, la ministra de Salud, luego será el turno de Ana Jara. Antes de escucharla, solo destacar que antes del inicio de esta sesión se ha convocado, Freddy Otárola ha convocado para el miércoles 21 a las 9 de la mañana un pleno extraordinario para ver el tema de la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Así que, bueno, aquí va a continuar la sesión y vamos a escuchar las respuestas de Midori Dijavich. Permiten amplias posibilidades de cooperación, tanto en el campo asistencial como el de asistencia técnica e intercambio científico. Varias áreas técnicas del Ministerio de Salud y diversos gobiernos regionales expresaron su interés en contar con cooperantes cubanos, en el primer caso para asesoramiento técnico y en el segundo para cubrir necesidades de atención de médicos especialistas en zonas en las que no se cuenta con médicos especialistas peruanos. En este último caso, el Ministerio de Salud remitió al Colegio Médico del Perú reiterados documentos comunicando este requerimiento y pidiendo precisiones sobre el trámite de habilitación temporal a seguir. Estamos hablando de los trámites a seguir para que habilitaran a los médicos para atender pacientes. La respuesta del Colegio Médico fue que podía otorgar habilitación temporal solo por 30 días. Con posibilidad de renovación otros 30 días, contrariamente a lo que se tuvo en el 2008 y el 2009, cuando se dio habilitación temporal por 2 años. En vista de ello, esta posibilidad de cooperación, es decir, cooperación para atender pacientes, fue dejado de lado por el Ministerio de Salud. Debo recalcar que en la práctica anterior de habilitación temporal por 2 años, los brigadistas cubanos han venido al Perú y nos han prestado asistencia muy valiosa a pacientes, particularmente en situaciones de emergencia. Cabe recordar el terremoto de Pisco. Pero dado que el Colegio Médico ha restringido esta habilitación a periodos muy pequeños, el Ministerio de Salud ya no orientará estos profesionales a la atención de pacientes y nos limitaremos a la asistencia técnica. En el caso de la cooperación para asesoramiento técnico, la presencia de los cooperantes cubanos responde específicamente a requerimientos de las áreas técnicas del Ministerio de Salud. La Dirección General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección General de Salud de las Personas, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, como ha sido mencionado. Como consecuencia de ello, se suscribió el memorando de entendimiento que se inscribe dentro de un enfoque de cooperación sur-sur. El Perú está cada vez más en capacidad de ser recipiente y también otorgante de cooperación sur-sur.
Compromete de esta manera a ambos ministerios a implementar una asistencia técnica internacional a través de hasta un máximo de 48 expertos para apoyar a las contrapartes peruanas en el fortalecimiento del sistema de salud. Dentro del tiempo de duración del memorándum que estoy haciendo referencia, debo ser enfática que no se ha previsto la presencia de más expertos cubanos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Señora ministra, ¿ha revisado usted el perfil profesional o la hoja de vida de cada uno de los 48 médicos cubanos que han arribado al país? De ser así, indique usted cuántos años de experiencia profesional tienen, cuál es la especialidad que tienen cada uno. Ministra. Las áreas técnicas del Ministerio de Salud han revisado exhaustivamente las hojas de vida de los expertos cubanos durante un periodo bastante prolongado. Hemos determinado, en función a la información, que el promedio de tiempo de experiencia de los cooperantes cubanos es de 15 años y muchos de ellos cuentan con estudios de maestría y experiencia docente universitaria. Debo, señor presidente, por su intermedio, poner a disposición, si así fuese requerido, una ficha del perfil de cada uno de los cooperantes cubanos para que la representación nacional pueda constatar la especialidad. Es en promedio, como digo, 15 años, sin embargo tenemos cooperantes que tienen experiencia por encima de los 20 años en las especialidades de medicina general integral, cirugía, medicina, epidemiología, tecnologías de varias especialidades, etcétera. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Según el comunicado que emitió su despacho, se dijo que ninguna de estas actividades está comprendida entre las modalidades de trabajo médico definidas en su ley y su reglamento. Entonces, ¿bajo qué modalidad contractual han requerido los servicios profesionales de estos médicos cubanos? Especifica el régimen laboral al que pertenecen 728, 276, CAS, etcétera. Ministra. Como ya se ha expresado al responder la pregunta anterior, el Ministerio de Salud no ha contratado médicos cubanos, por lo tanto no corresponde referirse a ningún régimen laboral. El marco jurídico dentro del cual se desarrollará el asesoramiento técnico es el establecido por el Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, y el Decreto Supremo 015-92 PCM, reglamento del antes mencionado Decreto Legislativo. Los cooperantes cubanos brindarán asistencia técnica en el marco de un proyecto que ha sido registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y estos cooperantes ya se encuentran inscritos en APSI en el marco de la normativa de la cooperación técnica internacional, es decir, inscritos como expertos. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Señora ministra, el mismo comunicado emitido por su sector también indicó que estos profesionales cubanos brindarán diversas asesorías en capacitación de personal, elaboración y revisión de normas técnicas, diseño y ejecución de investigaciones epidemiológicas y de gestión sanitaria, entre otras, ninguna de las cuales está comprendida entre las modalidades del trabajo médico definidas en su respectiva ley y su reglamento. Por ende, ¿se tiene autorización y/o evaluación del Colegio de Médicos para ejercer dicha labor en nuestro país? Ministra. La función de asesoramiento técnico que desarrollarán los cooperantes cubanos se encuentra regulada por el Decreto Legislativo 719, ya mencionado, y su respectivo reglamento. El ente rector de esta regulación es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Los cooperantes cubanos que brindarán asistencia técnica, particularmente los profesionales médicos, no ejercerán la profesión médica, como he señalado, es decir, no realizarán consultas médicas, ni procedimientos quirúrgicos, ni investigación médica, ni gestionarán los establecimientos de salud. Por lo tanto, al no realizar actos médicos, no se requiere la autorización del Colegio Médico del Perú. La situación es similar a la de los expertos que son profesionales médicos y se encuentran en el país brindando asesoramiento técnico por periodos muy prolongados, incluso de varios años, en el marco de convenios internacionales suscritos por el país, como son los casos de los médicos de la representación en el Perú, de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF,
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU-SIDA, el Organismo Andino de Salud, el Convenio Hipólito Unanue, etcétera. Casos para los cuales no se requiere ni se ha requerido autorización del Colegio Médico del Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Los médicos cubanos percibirán una remuneración de 5.000 soles mensuales, equivalente a lo percibido por un médico peruano nivel 3, sin considerar guardias y bonificaciones. ¿Qué partida presupuestal se va a utilizar para pagar a dichos médicos? Ya que en su presentación de sustentación para el pliego presupuestal 2014 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, usted no mencionó dicho gasto. Ministra. En el marco del memorando de entendimiento suscrito y dentro del enfoque de cooperación sur-sur, el Ministerio de Salud asume los costos de la presencia de los cooperantes cubanos equivalente a 5.000 nuevos soles mensuales por concepto de alimentación, hospedaje, seguro de vida, seguro de salud, transporte local, entre otros. Debo señalar que esto es equivalente al costo de un médico nivel 1 que en ese momento está un poco por encima de 4.500 soles, si se le aplica el 9% de gastos, de costos laborales por pensiones y seguro, esto nos lleva a una cifra similar a los 5.000 soles. Entonces no es un pago remunerativo, es un pago por los rubros antes mencionados que son manutención en general y transporte. Para tal fin, el Ministerio de Salud ha abierto cuentas individuales en el Banco de la Nación a fin de transferir a cada experto los costos de manutención sujeta a una aprobación del informe de desempeño que cada cooperante cubano presenta a los funcionarios del Ministerio de Salud responsables de la supervisión. Aquí señalar que no hay una transferencia de gobierno a gobierno, no se transfiere recursos al gobierno de Cuba, sino se transfiere a las cuentas individuales de cada uno de estos expertos. El Ministerio de Salud ha utilizado la partida presupuestal 23-27-299 relacionada con proyectos y estudios, la misma que está considerada en el pliego presupuestal 2014. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Señora ministra, el monto de los 5.000 soles mensuales que percibirán los médicos cubanos, ¿qué conceptos cubre? ¿Cuánto recibirán en monto neto por el servicio profesional propiamente dicho, sin contar sus gastos locales y de traslado, manutención, seguros, pasajes aéreos, movilidad? Ministra. Los 5.000 soles mensuales, como he mencionado, se transferirán a los cooperantes cubanos, no constituyen remuneraciones ni compensaciones, corresponden a un concepto de gastos locales para manutención, los mismos que deben cubrir alimentación, hospedaje, seguro de vida, seguro de salud, movilidad local, entre otros. Este monto es el único financiamiento previsto en el memorando de entendimiento. Este costo tiene antecedentes históricos en la manutención que el Ministerio de Salud asumió cuando se tuvo la presencia de las brigadas cubanas durante el terremoto de Ica en el 2007, con la brigada que continuó en el 2008 y con la brigada oftalmológica en el 2009. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Explique usted, ¿cuáles son los méritos profesionales que califican para que los médicos cubanos ganen el doble de lo que ganan muchos de nuestros profesionales de la salud? ¿Existen términos de referencia para su contratación? De ser el caso, ¿cuáles son? Se reitera, perdón. Continúe. Gracias. Se reitera que el Ministerio de Salud del Perú no contrata los servicios ni asigna remuneraciones para los cooperantes cubanos. Por lo tanto, no se genera vínculo laboral alguno. Tampoco les asigna plazas de profesionales de la salud peruanos, ni hace que reemplace en sus roles a los profesionales de la salud del Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales. El financiamiento previsto dentro del enfoque de cooperación sur-sur es el dirigido a cubrir los costos de su presencia por concepto de gastos locales, como he dicho, alimentación, hospedaje, seguro de vida, seguro de salud, transporte local, entre otros, que equivale efectivamente a 5.000 nuevos soles.
Este monto no es superior al que el Estado destina para el pago de los médicos peruanos. Al respecto, la compensación principal de un médico nivel 1, es decir, el que ingresa a laborar en un establecimiento MINSA o de los gobiernos regionales, es de 4.568. A esto hay que sumarle el 9% de aporte a la seguridad social, el aporte del seguro complementario de trabajo de riesgo, que es alrededor de 0.7%, con lo cual el monto es superior a 5.000 nuevos soles. Además, están los montos que los profesionales peruanos reciben por concepto de guardias, bonos y aguinaldos. Entonces, en ese sentido, no es exacto que ganen el doble de lo que gana un médico que recién egresa y entra a trabajar para el Estado. Por otro lado, si se utiliza el concepto de viático nacional del MINSA para cubrir los gastos de estos cooperantes, se tendría un monto mucho mayor a 5.000 nuevos soles por mes. Respecto a los méritos de los cooperantes cubanos, ya se ha mencionado que tienen en promedio más de 15 años de experiencia, que todos los profesionales médicos son especialistas en varias ramas y que muchos de ellos tienen estudios de maestría y experiencia docente universitaria. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Señora ministra, ¿cuál es el estudio técnico para que estos médicos... Entonces, la interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javic. El pliego interpelatorio incluye 19 preguntas y posteriormente va a ser la presentación de la titular de trabajo, Ana Jara. Nosotros vamos a regresar al Congreso.